momento también me ha pasado un par de veces también, ¿sí? Entonces, pues yo siempre pues hago y acuérdese la rúbrica, cómo es que se maneja el tema de la rúbrica, ¿sí? La rúbrica me va a pedir los mismos 4 elementos de la rúbrica del primer momento, que son la coherencia interna, que tiene que ver con el título, la pregunta y el objetivo general de la investigación, que estén adecuadamente enunciadas y que estén relacionadas unas con otras, ¿sí? No puede ser que el título vaya por un lado, la pregunta por otro lado, el objetivo general por otro lado, no. El título, la pregunta y el objetivo general deben apuntarle a lo mismo, o sea, deben estar muy relacionadas. Y adicionalmente debo garantizar que estén bien armadas, ¿sí? Yo les había mencionado que para garantizar esto es necesario que la pregunta problema esté bien armada. Si usted tiene la pregunta problema bien armada, de la pregunta problema saca el título y de la pregunta problema saca el objetivo general, ¿sí? Entonces ese es el primer punto de la rúbrica. El segundo punto de la rúbrica es la formulación del proyecto. Él pide, formulación del problema, perdón. Él pide 3 cosas: contexto, dificultad y pregunta problema. Si usted tiene bien la pregunta problema, con mucha facilidad va a poder describir el contexto y muy seguramente va a poder describir la dificultad, ¿sí? Luego viene el tema de cine y referenciación, que pues básicamente es que se apliquen correctamente las normas APA, ¿sí? Esto digamos que es una debilidad general. En algunos casos hay menos debilidad que en otras, hay unos estudiantes que tienen mayor debilidad con el manejo de normas APA, hay otros que los manejan bien, pero que tienen algún par de cositas menores que ajustar, como hay otros que las manejan muy bien, ¿sí? Marco referencial, pues que la bibliografía sea fiable, relevante y actualizada, ¿sí? Para que esto suceda, yo les había comentado que la única manera para que esto suceda es que usted utilice bibliografías que valgan la pena, de alta calidad. Y para eso recomiendo que usted evite trabajar con blogs. ¿Cuáles son los blogs? Gerencia.com, actualícese.com, buenastareas.com, Wikipedia, por acá abajo creo que lo menciona, ¿no? Acá no lo menciona específicamente, pero básicamente trabaje con Google Scholar, ¿sí? Google Académico. Esa es la garantía que usted va a tener de que la bibliografía es fiable, relevante y actualizada, ¿sí? Si usted utiliza otras bibliografías, no, que es que me apareció un blog súper bueno, y ¿quién es el autor? Ni idea, pero es que es súper buena la información. No es fiable, ¿listo? Entonces pilas con eso. Y la última, hasta la primera entrega, trabajaba estos 4 primeros elementos, ¿cierto? Coherencia interna, formulación del problema, citación y referenciación y marco referencial. Hasta ahí habíamos llegado en la primera entrega. Esta última entrega tiene esas 4 más una adicional, ¿sí? Esta una adicional tiene que ver básicamente metodología, elementos, ¿sí? Me pide que desarrolle 3 elementos solicitados. ¿Cuáles son esos 3 elementos? Que usted identifique el tipo de investigación, que identifique las técnicas de recolección de datos y que tenga un cronograma. El cronograma lo acabo de explicar, ¿sí? Cómo se puede hacer. Y lo que es tipo de investigación y técnicas de recolección de datos, ustedes hicieron un mapa mental donde mostraban su estructura de su proyecto. Entonces, pues, no solamente el mapa mental que hicimos, el mapa conceptual que hicimos sobre la metodología, no solamente le va a indicar el tipo de investigación y las técnicas de recolección de datos, sino le va a indicar población, muestra, tipo de estudio, enfoque, tipo de investigación. Le va a mostrar 9 cosas más. Entonces está mucho más completo su mapa conceptual, ¿sí? Y la idea es que usted trabaje con referencia a su mapa conceptual y lo desarrolle aquí en la metodología. Una recomendación especial: no se trata de coger, copiar y pegar el mapa y ya. No, ojo, no es eso. Es tomar el mapa mental, ponerlo aquí en su trabajo, es válido, usted lo coloca como una imagen describiendo su mapa metodológico, ¿sí? Su marco metodológico. Usted tiene que redactar cada uno de los puntos, ¿sí? Es decir, la población del proyecto sería tal, pues de acuerdo con tal y tal, porque la población es esto y esto. O sea, usted toma todos los textos que tiene por allá en el mapa mental y crea un texto, ¿sí? No vaya solamente a pegar la imagen, porque pues tampoco, si se trata es como de que usted desglose la cuestión. Ya lo sabe, o sea, ya sabe cómo es su metodología. Si le fue bien en la metodología, pues va ganando, porque ya tiene, seguramente ya tiene esos 2 elementos, le faltaría solamente el cronograma, que es como lo que yo le acabo de explicar, ¿vale? Listo.
La primera, tratar de tener en cuenta que yo sé que este es el formato anteproyecto de investigación que tiene o sea, que está en la plataforma, yo lo sé, ¿cierto? Yo de todas maneras, a pesar de que este es el formato, ese formato yo lo he respetado 100% desde que yo llegué acá, que ustedes el anteproyecto en lo posible, usted quiere, mejor dicho, se lo va a poner de esta manera, quiere ganarse los puntos adicionales, hágame este anteproyecto con las normas APA tal cual, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que todos los textos deben estar en Times New Roman, ¿sí? Primera cosa, ahí que dice acá, ¿será que sí entró o no entró? Sí, Times New Roman, eso que está ahí está en Arial, ¿sí? Pues si usted lo hace en Times New Roman, y adicionalmente lo hace portada, contraportada, con la estructura como debe ser, ¿cierto? Entre esas cosas, no es recomendable colocar esto en mayúscula sostenida. Los títulos en norma APA no llevan mayúscula sostenida, ninguno. ¿Sí? ¿Qué quiere decir mayúscula sostenida? Que todo el texto está en mayúscula, ¿sí? Como en este caso, fíjate que aquí universitaria, estrategia de comercialización tal, no sé qué, todo eso está en mayúscula. Entonces, mi recomendación es que por favor tengan presente eso y no coloquen mayúscula sostenida, ¿sí? Sino que solamente la primera con mayúscula. Esto, ahora, si usted me presenta el proyecto así, si ustedes me presentan el proyecto así, ¿sí? Con Arial y como está en el formato, frescos que yo eso no lo voy a, o sea, no voy a calificar mal eso, no voy a decir, no, le fue mal porque no. Ese es el formato de la universidad, pero ganar más punticos, o sea, más, que usted sea más feliz, acá vamos a poner una carita feliz. Entonces, usted hágalo con Times New Roman, ¿sí? Como debe ser, y sin mayúscula sostenida, ¿vale? Entonces, eso es como para uno ir y decir, uy, listo, entonces yo sé que esto me va a sumar ahí unos punticos, entonces yo de una vez lo hago, ¿vale? Listo. El título del proyecto de mi querido se llama Estrategia de comercialización enfocada a artesanías de la ciudad de Santiago de Cali. Yo de una puedo decir que ya yo con ese título yo digo, yo ya sé qué es lo que voy a encontrar acá, ¿sí? O sea, dentro del documento yo ya me imagino qué es lo que voy a encontrar. ¿Qué es lo que me falta ver ahí? Que este título sea coherente con el problema, con la pregunta problema y con el objetivo general. ¿Listo? Entonces, de entrada yo diría, vamos a poner así el chulito, vamos a ver cómo está la pregunta y el objetivo general. ¿Listo? Entonces aquí está pues el grado presentado para optar el título de administrador de empresas, muy bien. Santiago de Cali 2020-2021, perfecto. ¿Listo? Entonces, formato ante proyecto de investigación, la tabla de contenido, tiene la introducción, capítulo 1, no sé qué, trata. Lo mismo acá, la tabla de contenido de Excel, perdón, de Excel, de norma APA es diferente a esta, ¿sí? La norma APA elimina estos punticos no van en la norma APA, ¿sí? En la norma APA, ¿sí? Si usted los coloca y los pone así, yo no tengo problema. Yo igual se lo califico, no le voy a decir, no, le fue mal, no. Pero si los hace con la norma APA, como debe ser, ahora usted se deberá estar preguntando, ¿y uno dónde encuentra eso? Yo en algún momento les dije a ustedes que venía por allá refundido en alguna parte del proyecto mío, ¿se acuerdan? Que fue el que estuvimos mirando en algún momento. Ese anteproyecto está todito, está en norma APA, todo, ¿sí? Entonces, la, ¿cómo se llama? La tabla de contenido, ¿sí? Se las voy a mostrar cómo es que queda en norma APA. Mire, la, la portada. En la portada viene el título en la parte de arriba, los autores, ¿sí? Fíjense que no hay nada en mayúscula sostenida. Viene esto que está aquí abajo se llama la bandera. ¿La bandera qué es? Es que se construyó el proyecto, ¿sí? La contraportada es exactamente igual, la diferencia es que tiene aquí al docente asesor. O sea, la portada y la contraportada son iguales, a excepción de que la contraportada tiene el nombre del asesor, docente asesor. Aquí yo estoy como estudiante presentando este documento, pero tenía un profesor asesor que era mi querido profesor Juan Carlos Catumba. Tabla de contenido, mire cómo está. ¿Se acuerdan los punticos? Pues mire, aquí no hay punticos por ningún lado. Resumen, coma 2, abstract, coma 3, introducción, coma 4, y vienen con ciertos niveles de texto, ¿sí? Con sangría y un poco de cosas. Esto es una tabla de contenido realizada en normal.
¿Sí? Listo. Entonces continuamos. Entonces aquí esto es la recomendación. Si usted, vuelvo y repito, si usted la presenta así, yo no voy a poder nada. Simplemente yo le digo, no, ok. Simplemente pues no hay punticos adicionales. ¿Listo? Muy bien. Entonces seguimos acá. Introducción. Entonces se desea fortalecer. Yo sugiero que no lo haga, la introducción debería ser más fluida. No lo hagas como por puntos, ¿sí? No lo hagas así como punto uno, punto dos, si fuera una redacción como más fluida, ¿cierto? Es decir, quítale esto, básicamente. Y trata de que cada, cada párrafo esté relacionado con el anterior, ¿sí? Entonces, para eso vas a necesitar conectores, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el primero podrías decir, se desea fortalecer un sector bastante amplio, es que actual que se vive. Punto aparte. En este orden de ideas, se desea destacar el trabajo de los artesanos que vienen de esta labor. Bla, bla, bla. Por lo anterior, se puede destacar en los antecedentes, ¿sí? Entonces, la idea es como que tengamos una redacción fluida, no que sea como unos puntos que vamos sacando, sino que sea un poquito más fluido. Esa es mi recomendación respecto a la redacción, ¿vale? Ok. Aquí dice que este artículo muestra la trayectoria de la protección legal de las artesanías. No sé si es un artículo, hasta aquí estamos hablando de un proyecto, ¿sí? Entonces, aquí me llama la atención esta palabra cuando mencionas aquí este artículo. ¿Listo? Da cuenta de su evolución jurídica frente al desarrollo de los modos de producción de las artesanías en forma manual. Ahora, acuérdate que lo que estás presentando es una estrategia de comercialización, ¿sí? Entonces, la introducción lo que me tiene que dar es la idea de, pues, cuál es el panorama que estás planteando acá, ¿sí? Eh, Dice que lo que deseas me parece que está bien, el trabajo de los artesanos me parece bien. Yo personalmente le pondría un poquito más de datos, ¿sí? O sea, no es que esté mal, a mí me parece que está bien, pero yo diría, para que esté súper 1A, yo le metería aquí datos. Por ejemplo, ¿cuánto fue el tamaño ¿qué? ¿De qué tamaño es la economía que estamos, o cuánto está moviendo cuando tú hablas de exportaciones, cuando tú hablas, ¿cuántos son los artesanos que viven de esta labor? ¿Cuánto corresponde en términos económicos el tamaño de las artesanías en el conjunto económico de Cali? ¿Sí? O sea, eso le da a uno una dimensión muy bien estructurada, muy sólida de cuál es el proyecto que estoy enfrentando. O sea, es un proyecto que realmente vale la pena porque es representativo, ¿sí me entiendes? Entonces aquí, ¿qué pasa acá? Acá no hay datos. Aquí hay una serie de afirmaciones que tú haces que son positivas, pero que no están respaldadas con datos de ninguna fuente. ¿Sí? Entonces, no está mal, pero podría estar mejor. ¿Listo? Recomendación ahí especial. Para todos. ¿Listo? Mucho más, como uno está, es que hay que pensar que uno está, en la introducción le está diciendo a alguien más, a una persona que va a leer este documento, por qué está haciendo el trabajo, ¿cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, yo a Cali he ido una vez, hace como 10 años, 12 años, yo fui a Cali una vez, y estuve allá haciendo unos negocios y unas cosas, pero resulta que yo no conozco el sector de las artesanías, entonces si yo estoy leyendo esto, la idea es que yo diga, uy, ya más o menos tengo una dimensión de qué tamaño realmente es el tema y por qué necesita la comercialización. Bueno, hay una cantidad de cosas importantes. ¿Listo? Acuérdate de eliminar aquí la doble paréntesis. El paréntesis solamente es uno aquí para abrir y otro para cerrar, no más. ¿Listo? O sea, el de apertura y el de cierre. Este no y este no. ¿Listo? Solamente los dos de los extremos. Ahí tienes 4 paréntesis. ¿Listo? Para que quede en normapa, porque si no ahí sería un error de normapa. ¿Listo? Entonces la presente investigación se enfocará, Si esta es una cita directa de más de palabras, tendrías que eliminar aquí este espacio. ¿Sí? Esa vendría aquí ajustada. ¿Sí? Y a esto le faltaría el autor y el año aquí al final. Autor y año. Falta esto. ¿Sí? Si fuera una cita. Si no es una cita, está mal la estructura del formato. ¿Sí? De resto, todos estos estarían bien. Y la sangría de la línea estaría bien
para todos los párrafos debería estar así como está esa. Listo, muy bien. Entonces, eso te lo recomiendo para que lo tengas presente. Esta de acá también tiene sangría de primera línea, pero me parece que este formato está como un poquito corrido, ¿sí? O sea, creo que toca mover todo esto un poquito más para acá. ¿Listo? Mariliana Rojas Díaz. Bueno, aquí esto no debería tener los nombres. No se coloca Marililiana, sino solamente Rojas Díaz 2017. Y lo mismo, solamente dos paréntesis, el de apertura y el de cierre. ¿Listo? Entonces, eso como en relación de eso. Otra cosa es que si hay citas directas, ¿sí? Como en este caso pareciera que hubiera cita directa, la idea es como mezclar un poco la cita directa, o sea, lo que nos dice Rojas Díaz con lo que dice Valdivieso. ¿Listo? González Valdivieso. Bueno, muy bien. Entonces, llegamos acá, planteamiento del problema de investigación. Entonces, los comerciantes de artesanías presentan dificultades, tin, 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 tin. Esto es importante. Muy seguramente yo en alguna parte, aunque no he llegado a esa definición para la rúbrica, ¿sí? Porque ahorita estoy mirando, se supone que estoy mirando coherencia entre título, eh, pregunta, problema y objetivo general. Pero como voy avanzando, ya por ejemplo ahí ya revisé norma Zapa, ya revisé parte de redacción, aquí por ejemplo muy seguramente ya empezaré a mirar si estamos identificando dificultad y contexto, ¿sí? Que es parte de la segunda parte de la ruta. Entonces, esto tiene que ver un poco como con la dificultad, ¿sí? Esto que está aquí. En alguna parte deberíamos explicar muy bien a nivel geográfico, pues, qué pasa en Santiago de Cali, dónde queda este tema de las artesanías, debemos indicar eso en una parte por aquí, ¿listo? Entonces dice que las variables son la falta de recursos económicos y falta de asesoría. Yo recomendaría que variables, cuando hablamos de variables, ¿sí? Variables son datos que tienen diferentes valores, ¿sí? Las variables son datos que tienen diferentes valores. Y yo te voy a hacer aquí una corrección, ¿sí? Con respecto a lo que tú indicas después que son las variables, ¿sí? Aquí dice diferentes valores. Si yo digo falta de recursos económicos, resulta que el único valor posible para falta de recursos económicos es cero. Y si yo digo falta de asesoría, ¿sí? Resulta que el único valor posible para la falta de asesoría es cero asesoría, ¿cierto? Entonces, en este caso, si estamos hablando de datos diferentes, variables, ¿sí? Resulta que pues no estamos, al decir falta de, automáticamente estamos eliminando la posibilidad de que sea una variable, ¿sí? Porque estamos diciendo no hay asesoría ni hay recursos económicos, ¿sí? Entonces no es variable, es constante, no hay, ¿sí? Entonces, ojo con eso, con la redacción de esto, ¿sí? Yo mostraría aquí, si estoy de acuerdo en esto, en que tú identificas aquí una variable que es importante, que es el tema de recursos económicos, ¿sí? Y me parece importante que tú aquí mencionas el tema de la asesoría. A mí me parece importante eso, ¿sí? Asesoría para aprender a administrarlo o para, yo me metería aquí directamente con el tema comercial, ¿sí? Comercial, ¿sí? Puede ser que haya unas iniciativas comerciales, bueno, ahí tú me entiendes. Eh, Puede ser que haya unas iniciativas comerciales, pero pues que se pueden dar un poco más, ¿sí? Para que podamos tener más recursos económicos y pues esos recursos económicos aprendamos a administrarlos y podamos generar unas dinámicas pues comerciales importantes. Entonces, esto aquí, porque me llama la atención, esto es para describir el problema, me parece que está bien, pero hay que tener mucho cuidado en lo que yo planteo, ¿sí? Para que no entren como en conflicto conceptos como variables cuando estoy diciendo que hay falta de recursos, ¿no? Simplemente hay unos recursos, ¿sí? Que de pronto no han permitido que haya un crecimiento, ¿sí? O que el crecimiento sería diferente si uno... Bueno, mire, las siguientes son las variables. El nivel de administración o el nivel de aprovechamiento de los recursos económicos. Y uno coloca una tabla donde menciona, en los últimos años el sector de las artesanías ha tenido un crecimiento del 1% anual, ¿sí? Mientras que la ciudad de Cali está creciendo al 5%. Entonces uno dice, ¿cómo es que la ciudad de Cali crece algo?
y el sector de las artesanías crece al 1. Quiere decir que las artesanías están creciendo mucho menos de lo que crece la ciudad. Entonces ahí hay un problema, ¿sí?, de administración de recursos que tal vez puede que estén vendiendo, pero no lo están vendiendo suficientemente bien, o que esos recursos pues realmente no han tenido el crecimiento potencial que pudieran haber tenido, ¿sí? Entonces, aquí como una recomendación así de lo que puedo leer. Esto me parece bien. Ojo con los errores de ortografía. Fíjate que aquí dice en lo, era en los, tanto en lo administrativo como en lo económico. Ahí se te coló una. ¿Listo? Muy bien. Descripción del contexto. Ciudad de Santiago de Cali. Muy bien. Aquí yo hago la misma observación que hice hace un rato en la introducción. Resulta que estamos hablando de una serie de datos, una serie de contextos que la mejor forma de contextualizar esto es con cifras, ¿sí? Entonces, no está mal que ustedes pues hablen desde su perspectiva personal de lo que ven en cuanto al proyecto, pero sería mejor tener un par de cifras, ¿sí? Aquí, fíjense que cuando yo hablé del recurso económico, empecé a hablar de, bueno, cómo es que, cuánto ha crecido en los últimos años el sector de las artesanías, ¿sí? Entonces yo tengo un estudio de la Secretaría de Cultura de Cali, me estoy inventando aquí vainas raras, donde ellos me dicen a mí cuánto creció el sector de las artesanías. Entonces eso es un dato súper importante, una cifra, que me ayuda a entender mejor el proyecto, ¿sí? Aquí en la ciudad, el contexto, entonces dice la ciudad de Santiago de Cali, y yo diría aquí al menos un mapita ayuda, ¿sí? Un mapa, porque estoy describiendo un contexto, ¿no? Un mapa, una fotografía, cómo es el tema del mar turístico, cuándo empezó, hace cuántos años. O sea, la idea es que sea un poco más, o sea, que yo realmente sin ir allá, yo ya sepa, uy, me doy una dimensión de este tema, ¿cierto? Aquí yo diría que esto está así como, o sea, sí hay una descripción del contexto, pero la descripción del contexto le falta, ¿sí? Y descripción de la dificultad tiene que ver un poquito con lo que hablábamos ahorita hace un ratico, del tema de las variables que tienen que ver con el tema de crecimiento económico, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces hay una cantidad de cosas que pueden desarrollarse acá. ¿Mm? El gobierno ha venido implementando estrategias para asignar recursos con mayor eficacia, ¿Cuál es la fuente de esto? ¿Sí? Yo diría, bueno, fuente. Tú dices que el gobierno ha venido implementando estrategias. ¿Cuáles son las estrategias? ¿Qué resultados han tenido? ¿Sí? Entonces aquí son súper importantes los datos, ¿sí? Para que esto quede, mejor dicho, súper bien sustentado, ¿vale? Formulación de la pregunta, ahí ya de paso ya revisé lo que es el tema de contexto y dificultad, que es parte de lo que se pide. ¿Listo? Aquí viene la pregunta problema. ¿Cuáles son los factores que influyen en la efectividad de una propuesta de mercadeo en las artesanías de la ciudad de Santiago de Cali en el año 2020? ¿Listo? A pesar de que aquí hablamos de mercadeo y allá arriba hablamos de comercialización en el título, básicamente pueden ser cosas similares, ¿sí? Mercadeo y comercialización están ligadas uno con la otra. No son exactamente lo mismo, pero están ligadas, ¿sí? Entonces, aquí yo diría que vamos bien. Seguimos acá. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? Lo mismo. Diseñar una estrategia de comercialización basada en el estudio de los factores que influyen en la efectividad de una propuesta de mercado enfocada en las artesanías de la ciudad de Santiago de Cali en el año 2020. ¿Listo? Entonces resulta que ya tenemos claro que el objetivo general, la pregunta problema y el título están relacionados. Y además de eso están bien armados. ¿Sí? ¿Por qué están bien armados? Porque la pregunta problema tiene los elementos que habíamos hablado en algún momento que deben tener. Tiene las variables. Aquí hay una variable y aquí hay otra variable. Entonces, variable 1, variable 2. ¿Sí? Y además están relacionadas. Hay unos factores que influyen en otros factores o en la efectividad. ¿Cierto? La unidad de análisis es esta, puesta de mercadeo enfocada en las artesanías de la ciudad, en las artesanías, ¿sí? Esta es la unidad de análisis, ¿sí? Ciudad de Santiago de Cali, es la unidad espacial, ¿sí? De la pregunta problema. Y la unidad temporal es el año 2020, ¿sí? Entonces,
Las preguntas, por ejemplo, deben tener esos 5 caracteres. Bueno, y la pregunta base, que es esta. Pregunta base. Entonces, en la pregunta base, más variables, más unidad de análisis, más unidad espacial, más unidad temporal, igual a una pregunta problema bien armada. Tiene los 5 elementos. Entonces, esto está bien. ¿Listo? Y como está bien y está relacionado con título y con objetivo general, pues ya de entrada sabemos esos 3 titulados. ¿Listo? Seguimos acá entonces con la norma APA. Como ya sabemos que eso está bien, ¿cierto? Entonces, continuamos. Voy a hacer aquí una observación con respecto a los objetivos específicos. En este curso no se califican los objetivos específicos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los objetivos específicos deben estar también bien realizados, ¿cierto? Este me parece que está bien, ¿sí? Usted para poder desarrollar la estrategia de comercialización debe de desarrollar un estudio de mercado. Claro, esto es necesario. No sé si solamente sea a nivel internacional. Pues yo creo que debería ser, veamos, a nivel nacional e internacional. ¿Sí? Este segundo objetivo yo creo que no va a poder hacerse. No por lo menos en este proyecto. Porque como la idea es diseñar una estrategia de comercialización, la única manera de impulsar y promover la producción de bisutería artesanal en el valle es que aplique la estrategia de comercialización. Pero como acá solamente la voy a diseñar, no la voy a aplicar ni la voy a implementar. En este proyecto no. Entonces, muy seguramente no va a haber posibilidad de hacer esto, ¿sí? Al final del proyecto tú diseñas la estrategia de comercialización, pero esa estrategia de comercialización, si yo te preguntara, bueno, muéstreme las evidencias, tu trabajo termina con diseñar la estrategia de comercialización. Y yo te digo como jurado, muéstrame las evidencias de que impulsó y promovió la producción de bisutería artesanal en el valle. Pues solamente con el diseño de la estrategia de comercialización no pasa ninguna de las dos cosas. ¿Listo? Entonces, este objetivo 2, yo creo que no. ¿Sí? El objetivo 3, diseñar un amplio portafolio de productos artesanales más representativos. Sí, podría ser, pero yo no le diría, lo cambiaría el verbo. No pondría diseñar, sino le colocaría aquí más bien establecer los productos artesanales más representativos. ¿Sí? Porque muy seguramente para poder hacer el... Salió aquí. Para poder establecer perdón, para poder diseñar la estrategia, seguramente voy a tener que establecer los productos artesanales. ¿Sí? Eso sí lo voy a necesitar antes de. Antes de, sí, seguramente, claro que sí. Esto, espérate, movemos esto aquí. Este sería diseñar, yo pondría aquí establecer el portafolio de productos artesanales más representativos de la ciudad de Cali o del sector artesanal de la ciudad de Cali. ¿Listo? Eso sí lo pondría yo ahí. Aquí precisar las estrategias de mercado apoyando los canales tecnológicos para su comercialización, yo le modificaría un poquito la redacción. Yo diría aquí que esto, porque es que no es muy claro el objetivo, ¿sí? Yo sé que es lo que quiere hacer, pero no es muy claro en la redacción lo que se va a hacer. Entonces, yo sugeriría aquí que tú lo que hagas es identificar los canales tecnológicos más apropiados para la comercialización de los productos artesanales, ¿sí? O identificar las cualidades, identificar las oportunidades. Esto puede ser un poco más claro, porque ahí me va a decir exactamente qué es lo que voy a hacer. ¿Listo? Muy bien. Entonces, para que lo tengas presente. Esto no entra dentro de la evaluación, pero es mejor tenerlo claro. ¿Listo? Ahora, marco teórico. ¿Listo? Hay unos textos, vamos a ver. Yo lo que voy a ver acá más allá, porque también me toca avanzar un poquito más rápido por el tema de que voy a calificarle o a revisarle a Manuel, para poder darle el tiempito a Manuel. Entonces, me parece, aquí por ejemplo, dices, hay que tener cuidado con lo que está acá por una razón. Yo creo que todo esto que está desarrollo del sector artesanal y mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades. Con el nuevo siglo, Colombia inició un proceso de identificación, debate, como el Reino Unido, España y en el marco de la construcción de las estrategias de marca país. Bueno,
¿Quién dice eso? ¿Cuál es la fuente de esto? Porque eso no es tuyo. Eso salió de algún lado. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿cuál es el problema? El problema es que este texto, que bien, está bien que lo utilices, no quiero decir con esto que voy a decir, no quiero decir que no lo utilices. Yo socio, creo que este texto hace parte de un texto que tú tomaste de fuente, ¿cierto? Lo que me preocupa es que no encuentro dónde está el autor. No hay referencia. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un problema en que tenemos una parte, lo mismo con lo que está acá. Dices que el sombrero volteado como símbolo cultural de la nación, entre otras 69 opciones, la votación online dio como ganador el sombrero volteado. Todo esto es muy interesante, esto es muy bueno, pero ¿cuál es la fuente? ¿Sí? Si no tenemos la fuente, empezamos a tener problemas de plagio. Y no es plagio por mal, porque seamos mala gente o queramos hacer plagio, sino porque no estamos referenciando. Entonces, pilas con esto. Por acá hay bastante material que parece que estás mezclando cosas que son tuyas con otras cosas que de pronto sacaste de otro lado. ¿Sí? Por ejemplo, acá mira, página 2 de 18. ¿Sí? Esto hace parte de un copy-paste, ¿sí? Que de pronto copiaste de alguna parte y se pegó esto. Esto hace parte del formato, pues, ¿no? Entonces, podrían ser innumerables los factores que hablan, Entonces, aquí, ojo con esto, pilas, ¿listo? Esa partecita hay que tener mucho cuidado porque hay que colocarle la fuente y hay que aprender a citar, ¿listo? Porque si no, acá te va a ir mal en esta parte, ¿listo? Por acá puede ser, pero resulta que esto yo no sé, porque aparece CF, CF. Si fuera mapa normal, sería Bennett 2009, Lager 1989, ¿sí? Pero yo creo que esto de pronto puede estar metido dentro del mismo texto, o sea que estas dos citas en realidad vienen de otro texto, ¿sí? Entonces la pregunta ahí es, ¿cuál es el otro texto que no está citado? ¿No? ¿Listo? En Colombia la figura de los artesanos, es claro, aquí mira, página 3 de 18. Esto fue que se coló ahí. Porque acá lo que viene es, si se permite incluir en esa categoría a los pobladores prehispánicos que la afán colonizar. Entonces, mi sugerencia, no copies todo el texto, ¿sí? Copia solamente algunas ideas, asegúrate que tú estés, o sea, que la que escriba el texto que va ahí, seas tú. O sea, que tú digas, eh, el tema de trabajo con artesanías o el trabajo con artesanías no es una actividad nueva. De acuerdo con unos estudios realizados en tal parte, ¿sí? Donde se encuentra lo siguiente, dos puntos, comillas, colocas la cita directa, pones la referencia y después sigues tú contando el cuento. Pero cuando pasa esto, esto es plagio por mala referenciación, ¿sí? Creo que toca corregir bastante, porque yo diría que casi todo este texto que hay desde por allá arriba hasta acá es texto copiado de otra fuente, ¿sí? Que es, ¿cuál? Estos loquillos, tal vez, ¿sí? Pueden ser. La página 1, 2, puede ser, o puede ser que estos estén dentro del otro, lo que trajiste. Otra cosa, las normas APA no traen iniciales de nombre acá, en esta parte. En la bibliografía sí, pero acá no. Aquí solamente se coloca Ramírez Pérez y Salazar Garcés, 2012, páginas 1 y 2. ¿Sí? Pero no se coloca las iniciales de los nombres, no se coloca. ¿Listo? Marco conceptual, creo que hay que trabajarle bastante al marco teórico. Hay que trabajarle bastante. Segundo, artesanía, listo, muy bien. Marco conceptual. Yo trataría que esto fuera como muy inmediato, ¿no? No te desgastes mucho en el marco conceptual, simplemente artesanía. Se determina artesanía tanto el trabajo como las creaciones realizadas por los artesanos. Una persona que realiza trabajos manuales. Y yo iría hasta aquí. Yo no me iría tan extenso, ¿sí? Porque eso me quita tiempo. Y aquí también faltaría la fuente, ¿sí? La fuente. Bueno, seguimos acá. Viene otra que es contribución, listo. Creatividad, eficiencia, capacidad, entorno, rentabilidad, listo. Yo creo que todos estos que tienes acá, todos son de la RAE, parece. Entonces,
así sean todos de la RAE, tienes que colocarle acá RAE, ¿sí? Entre paréntesis, al final de cada uno, le colocas RAE y le colocas aquí 2020 si lo citaste este año. Sí, sí, es de este año, 2020. Listo. Y obvio, en la bibliografía debe ir RAE, pues toda la estructura, Real Academia Española de Lengua, no sé qué, no sé qué. ¿Sí? Listo. Marco geográfico, bueno, Santiago de Cali. Debe haber por aquí un mapita, ojalá. Creo que vamos hasta ahí, sí. Ah, no, ahí está el mapa, vea, qué chévere. Bueno, pregunta. Yo no estoy muy seguro porque el mapa va desde Cali hasta Encerma Nuevo, ¿sí? No sé, o sea, pareciera, yo aquí me confundo un poco porque yo lo que entiendo es que o sea, lo que debería aparecer aquí solamente es Cali, ¿sí? Esto no es necesario, ¿sí? Porque nuestro sitio de trabajo es Cali, donde están los artesanos, ¿sí? Es lo que entiendo, ¿sí? Ahora, el pie de imagen no va dentro del texto, no va ningún link, esto no va, ¿sí? ¿Cómo se coloca el pie de imagen? El pie de imagen acá tú debes colocarlo de esta manera. Imagen 1 en Arial, ese sí a pesar de todo el resto de texto es Times New Roman, esta partecita del pie de imagen sí va con Arial, es la única parte, ¿sí? Entonces, imagen 1, mapa de Cali, y fuente, dos puntos, paréntesis, Google, eh, Google 2020. Ya, eso es todo. Google Maps, de hecho, Google Maps. Eso es lo que hay que colocar ahí. No hay que colocar ni recuperado, ni Google sin fecha, mapa de Santiago de Cali, no. Imagen 1, mapa de Cali, fuente tal. O sea, todo esto que está aquí, no hay que colocarlo. Esto no. Eso va, ¿dónde? En la bibliografía. ¿Sí? Lo que se coloca de pie imagen es esto. Para cada imagen. ¿Vale? Sí, sí, claro, no hay problema. Acuérdate que esto que estamos haciendo acá es el ejercicio para que tú puedas modificarlo durante la semana y puedas entregar el trabajo sin problema. ¿Listo? Pues, con los ajustes. Esto creo que hay que borrarlo porque esto hace parte de las, ¿cómo se dice? De las instrucciones para crear el marco teórico. Entonces todo esto hay que borrarlo. Y bueno, ahí vamos, marco legal después. Marco legal entonces, digamos que sí, aunque o sea, un marco legal puede tener las leyes, el listado de leyes y todo eso, pero realmente yo diría que es mejor tener aquí como o sea, yo haría lo siguiente con el marco legal. Yo haría una tabla, ¿sí? Y esta tabla la dividiría en tres. Colocaría esto así. Aquí coloco la ley, número de la ley, el decreto o lo que sea, ¿cierto? Aquí, digamos, ley 322, ¿sí? Del decreto del no sé qué del 2015. Esto que dice acá, por ejemplo acá, esto de decreto 23/2013, esto lo pondría aquí, ¿sí? Esto que dice por el cual se establece la planta de personal de Colombia S.A., esto lo colocaría aquí, ¿sí? Entonces esto es de qué se trata, ¿sí? ¿De qué se trata? Yo le pondría al frente de la ley, ¿de qué se trata la ley? Y aquí, esta partecita yo la pondría observaciones. Esta es la parte más importante de todo el texto. ¿Por qué? Porque acá en este texto, en esta parte o en esta parte de la tabla, ¿qué es lo que yo coloco? Lo que usted piensa que esa ley tiene que, o sea, su consideración, su opinión, su análisis de por qué esa ley es importante. ¿Sí? Más que hacer un listado de leyes, ¿sí? A mí me parece que es más importante, pues decir, pues esa ley me sirve por esto y esto y esto, o me permite, para el proyecto, permite hacer esto y esto y esto, o tener en claridad, por ejemplo, si estamos hablando del decreto 2302 de 2013,
por el cual se establece la planta de personal de artesanías de Colombia, pues ese organigrama de artesanías de Colombia permite identificar cuáles son los estamentos de esa entidad administrativa que tienen que ver con el desempeño de los procesos de comercialización de las artesanías, ¿sí o no? Entonces, fíjate que es más interesante que hacer un listado de leyes que yo no sé para qué sirven, o qué es lo que tú crees que para qué sirven, ¿sí? Entonces, esto me parece, este marco legal de esta manera, más que hacer un listado de leyes, porque yo se los voy a confesar acá. Cuando yo estoy leyendo un documento y llego al marco legal y lo que veo es un listado de leyes, yo me aburro. Yo digo, bueno, y sí, ¿y qué? ¿De qué sirve? ¿Cierto? Me interesa más esta parte, lo que ustedes piensan acerca de esas leyes. ¿Listo? Muy bien. Eso para toda esta partecita de las leyes del marco legal. Y marco metodológico. Entonces, el tema del marco metodológico dice: para diseñar el marco metodológico de esta investigación se hace un análisis del comportamiento del sector comercial, una revisión de la Cámara de Comercio de Cali sobre el comportamiento. Esto en realidad no es necesario, o sea, esto no es necesario hacerlo. Para poder diseñar el marco metodológico no es necesario hacer esto que dices, ¿sí? Para diseñar el marco metodológico es necesario tener claridad sobre conceptos de investigación, ¿sí? Pero no es necesario hacer el análisis del comportamiento del sector comercial, no, porque el marco metodológico es la receta por la cual yo voy a hacer el proyecto, ¿sí? Entonces, método de investigación, ok. El último, algunos artículos publicados con anterioridad, artículos, bueno, tal vez, no sé, vamos a mirar, es que aquí hay algo como que me llama la atención cuando tú mencionas aquí artículos, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Entonces dice, el método de investigación es cuantitativo. La investigación cuantitativa es la que diseño experimentales, cuasi experimentales. Yo diría que con beneficio de duda, porque esto hay que tener, o sea, si es el enfoque cuantitativo, debería estar relacionado cuando tú dices enfoque cuantitativo, yo te digo, listo, estoy de acuerdo, pero esto afecta todo lo que viene de aquí en adelante, ¿sí? O sea, el enfoque cuantitativo tiene unos métodos específicos que deberían ser coherentes. Por ejemplo, si tú hablas de encuesta social, la encuesta social es coherente con el enfoque cuantitativo, eso está bien, ¿cierto? Habría que determinar si el diseño es experimental o cuasi experimental o no experimental, ¿cierto? Entonces esto hay que identificarlo, ¿sí? Porque acá tú me dices que hay dos que son diseño tal y tal, pero ¿cuál es el del proyecto? Y te doy un tip, porque seguramente aquí con esto tú dices, Dios mío, me está botando mucha información. Sí, tu diseño es no experimental. Tú no vas a hacer experimentos. Yo de entrada yo lo sé. Tú no vas a hacer experimentos. Experimentos es que yo modifico cosas del entorno para saber cómo, es como cuando, bueno, digamos que tengo dos ratas de laboratorio y un diseño experimental es aquel en donde yo esas raticas de laboratorio a una le inyecto una vacuna contra el COVID y a la otra no le inyecto nada. Y a las dos las expongo al COVID. ¿Qué estoy haciendo ahí? Yo estoy interviniendo estoy haciendo un experimento, estoy interviniendo sobre las condiciones. A una ratica si le pongo la vacuna, a la otra no. Las infecto con el COVID, a ver qué pasa, ¿sí? Pero en este caso tú no vas a hacer nada de eso, tú vas a hacer eso, una de documentos y de cosas que te van a permitir entender cómo puedes plantear un proyecto o una estrategia de comercialización, ¿sí? Entonces, el tuyo es no experimental, ¿sí? Encuesta social, yo no hablaría de social, yo hablaría de encuesta, pero pues si quieres trabajar encuesta social como tal, ¿sí? Tendrías que explicar por qué encuesta social, ¿sí? Pero digamos que como instrumento de encuesta es correcto decir que una encuesta es un enfoque cuantitativo, está bien. El tipo de estudio descriptivo, listo, estoy de acuerdo. Tipo de investigación, no de estudio. Tipo de estudio es otro. Tipo de investigación es descriptivo, ¿sí? Entonces tú hablas de la encuesta, estoy de acuerdo. Entrevista, más o menos, porque es que la entrevista no es cuantitativa, la entrevista es cualitativa, ¿sí? Entonces, más o menos, ¿sí? Datos estadísticos, sí, ok, estoy de acuerdo con que los enfoques cuantitativos manejan datos estadísticos, ¿sí?
Pero acá, ojo, porque entonces esto no va con el título del libro, ¿sí? Aquí lo que va es el autor. Ahí me colocaste el título del libro y lo que necesitamos acá es el autor. Solo el autor, solo el apellido, ¿sí? Entonces sería Bernal 2015 o el apellido del que sea el autor, pero no el título del libro, eso no va ahí. ¿Listo? Propósito de investigación aplicada, buscar problemas, solucionar problemas, bueno, sí, digamos que estoy de acuerdo. Lugar, investigación de campo, ya que se debe observar sin H, indagar ampliamente el comportamiento de ese sector a lo largo de los años, su crecimiento y por qué no lo va a generar los recursos. Bueno, sí, más o menos. Sí, 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 tal vez sí. Trata de delimitar un poco esto porque la idea es establecer los factores que permiten una mejor comercialización. Entonces sí vamos a tener que ver esto, pero tienes que delimitarlo, ¿sí? Porque la idea es que el proyecto no se me convierta en un proyecto histórico donde yo piense más en por qué no lo han hecho, sino más bien cómo lo van a hacer, ¿sí? Lo digo por esta frase. Aquí dice, ¿por qué no ha logrado generar los recursos económicos? Sí, pero eso lo vamos a ver de una manera muy somera. A mí no me interesa saber por qué no lo han logrado, sino cómo lo van a lograr, ¿sí? Porque la estrategia es diseñar una estrategia de comercialización hacia futuro. ¿Listo? Y por último, sector económico, estadísticas de Cámara de Comercio, la encuesta, el alcance, Departamento del Valle, bueno, específicamente la ciudad de Cali, sector de comercio y artesanías. Yo diría que no es el Departamento del Valle, es la ciudad de Cali. Fuentes primarias, encuesta directa a los comerciantes y fabricantes de artesanías. Sí, puede ser. Secundarias, consulta webs. Vamos a meternos aquí en Google Scholar. Cualquier web, es Google Scholar. Y o si no, las bases de datos institucionales de la Cámara de Comercio, lo que tú ya identificaste por allá. Proyectos y concursos realizados, fuentes de contaminación. Este sí no lo entiendo. Estrategias para reducir estos factores, para reducir cuáles factores. Sí, este está como un poco extraño. No buscamos reducir factores, buscamos entenderlos para poder proyectar o producir un diseño de una estrategia de comercialización. Entonces, esta partecita desde fuentes de contaminación hasta acá no lo entiendo muy bien. Ya mencionaste que el tipo de instrumento de recolección de datos es encuesta, no es necesario repetirlo, ¿sí? Y bueno, acá te faltaría el diagrama de Gantt, ¿sí? Lo que expliqué hace un ratico, ¿listo? Veamos la bibliografía. A ver, entonces Buitrago, Muñoz, Caguas, este está mal, debes corregirlo. Ramírez y Salazar, Rivero, metodología de la investigación, le falta un pedazo. A este también le falta un par de cosas. Este código sustantivo del trabajo, así no se hacen las referencias de leyes. O sea, este está mal, mejor dicho. Este de acá está mal. Causas, 2015, definición, biblioteca electrónica, listo. Hoy traigo Muñoz, situación legal de artesanías en Colombia, le falta un pedazo, ¿sí? Es probable que tú hayas utilizado de pronto el de Word, ¿sí? O para poder orientarte con esto, ¿sí? Ten cuidado porque el de Word no es completo. Yo recomiendo utilizar referenciasbibliográficas.com, ¿sí? Este es un asistente de citas. Pues ustedes entran acá a referenciasbibliográficas.com y él les ayuda, es un gestor que es bastante completo hasta ahora, no me ha quedado mal. ¿Listo? Bueno, oiga, ahí se me bloqueó el computador. ¿Listo? Oiga, ahí se me fue el tiempo en la explicación. Referenciasbibliográficas.com. Téngame paciencia un momentico que estoy bloqueado.
Ay, caramba. Les vuelvo a compartir. Hola, hola. Profe, Ya volví. Es que se me desconectó un segundo. Que se chispoteó esta cosa. profe, Hola, ¿me escuchan? sí, profe, una preguntita. Sí, Profe, señor. el instrumento de recolección de datos es solo nombrarlo, ¿no? No es hacer nada. No, no, es nombrarlos más. Ah, No tienen que listo. hacerlo. Sí, no tienen que hacerlo. Ok, No se profe. asusten. No se asusten porque ¿saben cuánto se demora hacer el diseño del instrumento? Se demora, yo creo que unas 3 o 4 semanas, mientras se hace todo el paquete completo. Entonces no es necesario sino mencionarlo. Buena pregunta, Jairo. Muy bien. Ok, profe, gracias. Con eso no se desmaya más de uno, le da un preinfarto a alguno por allá. Profe, una pregunta, no entendí lo del mapa mental. Lo que pasa es que en el mapa mental ustedes tienen la estructura del marco metodológico, ¿sí? Entonces lo que yo sugiero es que a partir de esa estructura del marco metodológico ustedes creen una redacción muy parecida a la que tiene aquí mi querida. Lo que pasa es que aquí yo le rayé bastante, pero lo que necesitamos es esto, el enfoque cuantitativo. Que su proyecto es de enfoque cuantitativo y dice, la investigación cuantitativa, aquí le falta la cita porque esta es la cita, ¿sí? Aquí le falta el formato de cita. Entonces, aquí necesitamos que lo redacten de esta manera y pueden tomar la imagen o incluso el link de donde está la imagen, porque yo sé que algunos tienen, por ejemplo, el de Bardo fue muy, muy juicioso. Tú hiciste uno en CMAP Tools que es bastante específico, bastante bien desarrollado, ¿cierto? No, la entrega final es todo lo que acabamos de ver, ¿sí? No solo el marco metodológico, es todo esto, ¿sí? Desde la portada hasta la bibliografía, todo lo que acabamos de ver, ¿sí? Entonces, lo que yo sugiero es que como ya tienen el mapa metodológico y algunos ya lo tienen revisado, en el caso tuyo a ti te fue bien y tú sacas, lo que tienes que sacar es la información que tienes allá que está como un mapa mental y redactarla diciendo la población es tal. Es más, te lo voy a mostrar cómo quedaría para que sea más claro. El mapa metodológico, el marco metodológico debería tener, aquí por ejemplo, fíjense que este es el marco conceptual. Entonces, esto es lo que yo le decía ahorita a mi querida amiga. Tengo el concepto, tengo la definición, tengo la fuente, ¿sí? Y así con todos los que están por allí, ¿sí? Marco legal, bueno, aquí yo hago el listado, ese que es todo aburrido. Marco metodológico, vea, tipo de investigación, diseño de investigación, población y muestra, universo, población, muestra, variables, técnicas e instrumentos de recolección de datos, técnicas de procesamiento y análisis de datos. Si ven que yo lo tengo redactado, aquí yo no tengo el mapa mental, pero yo podría a partir de esto desarrollar un mapa mental. Entonces yo lo que les digo es, si quieren copian y pegan el mapa mental como una referencia, como una imagen gráfica de lo que es todo el marco metodológico, pero la idea es que ustedes lo hagan redactado, ¿sí? Y ojo, porque por ejemplo, mira, hay algunas partes de lo que tú tienes allá donde tú tienes que hacer esto, o que donde tienes esto. Tú dices, el enfoque cuantitativo y resulta que hay un autor que está diciendo lo que es el enfoque cuantitativo. Lo que te falta a ti es organizar citas de acuerdo al formato. Es decir, si es un formato de menos de 40 palabras, la cita debe ser así, comillas, ¿sí? La cita directa y luego debes indicar el número de página o el año, ¿sí? Aquí está otra, mira. Esta es la cita directa. Esto no lo escribí yo, esto lo escribió Bernal. Pero entonces yo le estoy dando debidamente el formato, la fuente y el número de página donde lo saqué. El resto sí es mío. El tipo de investigación escogido es documental, de acuerdo con lo expresado por Bernal, cuando menciona que, 2 puntos, consiste en un análisis de la información escrita, tin, 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 tin. De esta manera espera cumplir. Aquí yo estoy diciendo no solamente lo que dice Bernal, sino lo que yo creo que voy a hacer a lograr con ese tipo de investigación. ¿Sí? Esto sí lo pongo yo. ¿Sí me entiendes? Entonces, ojo con eso porque sí veo que tienes una dificultad en el desarrollo de las citas de menos de 40 y de más de 40, que tienen un formato específico y que se ve mucho en el marco teórico y también se ve en la parte del marco metodológico. Pilas con eso porque esa parte sí está
bastante deficiente, ¿vale? El resto ya lo logramos, pero nos falta es, digamos, meterle la ficha muy bien en ese tema. ¿Mm? Bueno, muy bien. Entonces, básicamente es eso, Bardo, lo que yo digo. Fíjate, aquí yo no tengo un mapa mental, sino que lo tengo redactado. Entonces, lo que yo les estoy diciendo es que tienen que redactar cómo es un marco, ¿sí? Indicando pues todas esas cosas, incluido, aquí por ejemplo, dice, ¿cuál es mi instrumento de recolección de datos? Mi instrumento de recolección de datos son los RAIs, ¿sí? Ese es mi instrumento de recolección de datos. En el caso de la encuesta, en el caso de ustedes puede ser la entrevista, la encuesta, el focus group, solo que lo mencionen, ¿sí? Exactamente, así como me lo estás planteando. Si tú colocas el título, marco metodológico, colocas ahí el mapa mental adjuntado y a partir de ahí empiezas, bueno, la población es tal y tal por esto y esto y esto. La, no sé qué, que eso son cosas que ya tienes en el mapa mental, ya tú tienes parte de esa información, ¿sí? Entonces ya es más fácil porque simplemente es coger eso y como desglosarlo en el documento, ¿listo? Y sí, efectivamente solo es mencionar el instrumento, no tienen que hacerlo, aplicarlo, tabular, nada. Es decir, mire, yo voy a hacer una encuesta, no más, esto es todo, ¿listo? Bien, entonces viene la parte cuchicuchi, que es cuando yo evalúo esto, ¿cierto? Entonces ustedes dirán, después de rayar todo esto, yo lo hago, cuando voy a evaluar esto es lo que yo hago, ¿sí? Entonces yo llego y reviso, miro, no le rayo porque mire que me demoré 1 hora rayándole aquí, ¿sí? Tabular no, nada, no voy a tabular nada porque no estamos aplicando nada, solamente decimos que, o sea, no van a tabular, pero sí pueden mencionar que el análisis de datos se hace mediante la tabulación, ¿sí? Ustedes dicen, yo tabularía en el futuro, pero no tabulan nada porque no tenemos datos, no hemos tomado ni hemos aplicado instrumentos, ¿sí? Ni lo vamos a hacer tampoco. Entonces, después de esto, después de ese rayón que yo hago, que solamente aquí lo hago pues con él para que todos los demás comprendan cuál es la dinámica del trabajo, ¿cierto? Entonces yo llego y ahí sí saco la rúbrica después de haber revisado. Digo, coherencia interna, ¿sí? Ya yo sé que el título de la pregunta general guarda estrecha relación y cada una de estas partes se encuentra adecuadamente enunciadas. Eso ya lo vimos, está bien. Formulación del problema, ¿sí? Donde están los tres elementos, contexto, dificultad y pregunta-problema. Están los tres, pero para mi opinión me parece que le falta un poquito de desarrollo tanto a contexto como a dificultad. Falta un poquito más de claridad en esa parte. Entonces yo diría que tenemos la pregunta-problema, se tendrían los tres elementos solicitados, pero yo creo que hay que de pronto ajustarle un par de cositas, ¿sí? En términos de citación y referencia, resulta que aquí sí tenemos un problema y es que tenemos mucho plagio por mala referenciación, ¿sí? Entonces, lamentablemente aquí tenemos esta dificultad. Yo le colocaría 0,5 porque necesitamos trabajarle mucho la norma, mucho, ¿sí? Marco referencial, tenemos también un problema ahí similar, ¿sí? Porque tenemos unas fuentes, pero digamos que hay que manejarlas mejor. Yo diría que aquí vamos a ponerle 0,5. Y en metodología me pide los tres elementos solicitados. Solamente me falta un elemento que es el cronograma, ¿sí? Pero en líneas generales están los otros dos elementos y tenemos idea más o menos de lo que se está haciendo. Entonces yo diría que va acá. ¿Listo? Esto es lo que sacarías si fuera hoy la evaluación. Parece que ahí falta un pedazo. No es 2,75, es un poco más. 3,5. ¿Listo? Entonces, ¿Cómo ya así, sabes, profe? Ah, sí, claro. No es 2,75, todavía un poquito más, 3,5. Eso es lo que sacaría hoy si hoy fuera la evaluación, pero como no es hoy, si no es el domingo próximo, entonces ya tú sabes dónde tienes que corregir, ¿vale? Eso es lo que tendría para corregir, ¿vale? No, normas APA y la parte de fuentes y demás, sustentos teóricos, pero yo creo que ya con eso va enfocado un poco mejor el proyecto. ¿Listo? Bueno, muy bien.